Por fin, que no hayan cosas que nos distraigan. Si tienes tu móvil encendido, ponlo en silencio. Porque puede ser que el sonido esté robándote algo que Dios quiere hablar a tu corazón. Porque Satanás es muy astuto. Y eso. Bien, no me tocaba a mí compartir, le tocaba a mi esposa, pero ella está malita, con un resfriado, una congestión muy fuerte. Y como dije el viernes, esperemos que no sea el antivirus. Y si es el antivirus, que el Señor nos guarde. Y bien, yo quisiera orar, porque me encantaría que la palabra... tengo mucha angustia en esta mañana, mucho peso aquí en mi corazón. Llevo varios días ya, bastantes días, con una carga muy fuerte en mi corazón. Me encantaría ver un avivamiento, una iglesia encendida por el Espíritu Santo, no solamente nuestra congregación, sino la iglesia en España, la vida de cada uno de los que estáis aquí, encendidos por el Espíritu Santo de verdad. Vidas transformadas, corazones que se han apartado realmente del pecado. Algo que me angustia mucho es que venimos todos los domingos. Yo como pastor sufro mucho. No sé quién va a venir, cuántos van a venir, cómo va a estar el sonido. O sea, que las sillas estén bien alineadas ya es lo de menos. Hay muchas cosas, porque son muchos años los que llevamos aquí. Este año es el año 50, es el 50 aniversario de nuestra congregación. Gloria a Dios. Significa que esta iglesia ya arrancó antes de que muchos de vosotros nacierais. Antes de que muchos de vosotros conocierais al Señor, arrancó esta congregación. Y en 50 años, a pesar de todo lo que hemos vivido, hay etapas buenas, hay etapas negativas, menos buenas, Dios ha sido fiel. No debemos nada. Estamos al día con el alquiler, con la luz, con todo. Encima tenemos un colchoncillo. Así que Dios es bueno, Dios es fiel. Y yo estoy muy agradecido a Dios por todo lo que Él ha hecho en este tiempo. Podríamos escribir un libro de milagros que hemos visto con nuestros ojos, de vidas transformadas, también de vidas que parecía que se iban a comer el mundo y cayeron. Gente que parecía que lo iba a dar todo por Cristo y luego renegó del Señor. Y podríamos escribir un libro. De hecho, yo creo que nuestras vidas están siendo escritas, porque dice la palabra de Dios que en lo último de los tiempos, cuando Jesús establezca su reino sobre la tierra y estemos ante Dios, y va a llegar el momento en que vamos a dar cuenta de nuestros hechos, y eso a mí me aterra. Tengo mi confianza en Cristo. Pero hemos cometido muchos errores. Dice que los libros serán abiertos y en los libros estarán apuntado lo que hemos hecho, a qué hemos dedicado nuestra vida. Yo sé que muchos de vosotros estáis batallando ahora en vuestra mente y muchos queréis servir al Señor, pero a veces nuestra naturaleza carnal, humana, que sigue estando en nosotros, dice, hoy no, mañana lo empezaré, mañana me entregaré, mañana dejaré este vicio, mañana dejaré este pecado. Pero sabes, llega mañana y mañana como José Mota, ¿no? Dice, hoy no, mañana. Y el mañana nunca llega, porque cada día hay un mañana nuevo. ¿Y sabes qué pasa? Te plantas tienes 20 años, tienes toda la fuerza de la juventud,
Luego te casas, formas un hogar, ahora tus fuerzas están para criar, para formar ese hogar, que está todo muy bien, pero vamos posponiendo siempre. ¿Estás conmigo? Y Dios nos da oportunidad tras oportunidad, hasta que llega el momento en que dice, hasta aquí, hasta aquí. Y un día nosotros vamos a dar cuenta a Dios de lo que está escrito acerca de nosotros en los libros eternos que se escriben en los cielos. No lo digo yo, lo dice la palabra. Lo dice la palabra, que los hombres serán juzgados por las cosas escritas en los libros. La pregunta es, ¿qué se estará escribiendo acerca de mí? Y algo que me angustia es que venimos los domingos, tenemos nuestra reunión, nuestro culto litúrgico, salimos de aquí y volvemos a la rutina de siempre, a la burbuja de siempre. Y no salimos de esa burbuja. Nuestra rutina, el run en nuestra mente. Volvemos a nuestras costumbres y volvemos a nuestro mañana. Si alguien conoció al Señor, mañana. Si alguien no conoció al Señor, no conoce al Señor, y alguien te está diciendo, es que necesitas a Jesús. Y dices, vale, mañana. Lo triste es que no sabemos si el mañana llegará. Porque entre el hoy y el mañana puede ser que ocurra algo. Y todo lo que has pospuesto y no alcanzaste, nunca llegará a ser una realidad. Se dice que el lugar donde más sueños hay es el cementerio, porque en ese lugar están los sueños de miles de personas que nunca vieron esos sueños hechos una realidad. Soñaron, pero no vieron la realidad de lo que soñaron. No sé si me explico. ¿Estás conmigo? ¿Sabes? Dios te ama. Y creo que lo sabemos todos, ¿no? Y lo creemos. Y lo creemos. Pero el hecho de que Dios te ame no significa que eres salvo. Solamente es saber lo que dice la Biblia. Tú necesitas a Jesús en tu vida. Porque Jesús es el único que nos lleva a Dios, Padre. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida que la vida de Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Por eso machacamos, por eso somos tan radicales, no voy a decir fanáticos, sino radicales con la persona de Jesús. Él no es más que el Padre, ni más que el Espíritu Santo. Él es la provisión de Dios para salvar nuestra alma. Y sin Jesús, aunque creas en Dios, no serás salvo. Siento decírtelo, es lo que dice la palabra. Por eso necesitamos a Jesús en nuestras vidas, como Salvador, pero sobre todo como Señor. Amén. Voy a compartir lo que Consuelo compartió ayer en el grupo de... Consuelo, con todo el resfriado, se fue a Ciudad Real. Le iba a decir esta mañana, ¿te fuiste a Ciudad Real con todo el resfriado y no vas a venir a la reunión? Es por no contagiar. No. Así que Ruth y creo que Rosa vais a escuchar en la versión Juanito lo que Consuelo compartió ayer. Es más, lo preparamos juntos. Yo lo escribí, se lo imprimí y le dije antes de que fuera a Ciudad Real, léelo, estúdialo para no liarte luego a la hora de seguir lo que es el guión. Porque yo soy el guionista de lo que compartió Consuelo ayer en Ciudad Real al grupo de misioneros potenciales. Así que es un mensaje para misioneros. La pregunta que quiero hacer es, ¿cuántos misioneros hay aquí? Yo soy un misionero. ¿Sabes que misionero viene de misión? Tenemos una misión. Bien, y quiero hablar acerca de Nehemías,
Y hace como, no sé si 3 viernes que Esther compartió de Nehemías, ¿no, Gilberto? Fue más o menos hace 3 viernes, que fue una enseñanza para mí muy buena respecto a la persona de Nehemías. ¿Cuántos sabéis quién era Nehemías? A ver, no era un profeta. Jeremías era un profeta. Nehemías no. ¿Cuántos sabéis quién era Nehemías? Levantad la mano, porfa. A ver, ¿cuántos lleváis más de 1 año en el Señor? ¿Cuántos lleváis más de 5 años en el Señor? ¿Cómo no levantamos la mano, llevando más de 5 años en el Señor? Porque no conocemos a Nehemías. Vamos a conocerle. Nehemías fue un gobernador, pero antes de ser gobernador era, se podría decir, no sé si camarero, era copero, en la corte del rey Artajerjes. Y Nehemías fue quien vino desde el exilio a Jerusalén con una misión. La misión era reedificar los muros caídos de Jerusalén. Y para entender el mensaje necesitamos posicionarnos en el contexto histórico. Porque a veces llevamos 20 años en el Señor y no conocemos la historia bíblica. ¿Sabes qué? Es que me vienen tantos flashes a la mente. Un error, y yo os digo, un error es conocer versículos, aprenderlos de memoria, creer que son versículos que son promesas para nosotros. El error es cuando interpretamos esos versículos fuera del contexto histórico-cultural de cuando se escribieron. Porque muchos versículos que nos atribuimos a nosotros no son para nosotros, son parte de la historia y fueron dirigidos a una determinada persona, a un determinado linaje, al pueblo de Israel, sobre todo al pueblo hebreo. Nehemías nació en el exilio, probablemente en Babilonia o en el imperio, cuando vinieron los persas, ¿no? Y bueno, conquistaron lo que fue Babilonia y toda aquella región, toda esa zona del mundo. En el seno de una familia de judíos que habían sido deportados de su tierra de Judá, a Babilonia. Aunque su historia se centra en la reconstrucción de los muros de Jerusalén, y él creció y vivió en la corte persa, específicamente en la ciudadela de Susa, lo que significa que nunca había visto Jerusalén. Entonces, Nehemías va a reedificar los muros de una ciudad que él nunca había visto. Nunca la había visto. Nunca había estado en Jerusalén, la ciudad de sus antepasados. Ahora, Nehemías era muy consciente de quién era, cuál era su linaje. Era consciente de quién era el Dios de sus antepasados, el Dios de sus padres. Por eso siempre lo recalcaré. Padres, es fundamental que vuestros hijos crezcan sabiendo quién es el Dios vuestro. Lo vuelvo a repetir, la educación cristiana no se da en la escuela dominical de la iglesia, se da en el hogar, se da en casa. Son padres, madre y padre, que están enseñando, compartiendo con sus hijos acerca de su fe y acerca de quién es Dios. Uno de los grandes problemas es lo que ocurre hoy en día. O sea, la educación de nuestros hijos no se da en los colegios, se da en el hogar. En los colegios se da información. Si esa información no se convierte en una realidad y la información que nuestros hijos reciben en la escuela dominical no se convierte en una realidad vivida en el hogar, llegará el momento
que llegarán a la preadolescencia, a la adolescencia y dejarán de venir a la iglesia. Y el problema no está en la congregación, está en el hogar. Porque lo que vean, la fe que vean en el hogar es la fe que ellos van a vivir. Porque somos quienes inspiramos a nuestros hijos. ¿Estás conmigo? Si lo que oyen de la iglesia que es aburrido, o si oyen palabras en la iglesia y ven lo contrario en la vida de sus padres, de lo que la palabra de Dios nos pide, si la palabra de Dios dice no mientas, si tu padre miente, dejarán al Dios de sus padres. Bueno, Nehemías sabía muy bien la necesidad que había en Jerusalén cuando oyó el mensaje. Sabía quién era su linaje, cuál era su linaje. Él sabía que era israelita, del reino del sur, o sea, el reino de Judá, que sus padres habían sido, o abuelos habían sido deportados a Babilonia. Él sabía el motivo del por qué habían sido deportados. Y como he dicho antes, sin duda que sus padres le hablaron de su tierra, de Jerusalén, del templo, del lugar de adoración de los israelitas. Para entender mejor lo que hizo Nehemías, como he dicho, es importante entender el contexto histórico de los tiempos en los que él vivió. Gran parte de los habitantes del reino de Judá y sobre todo de Jerusalén fueron llevados cautivos a Babilonia por el rey Nabucodonosor II. Quedaron en Jerusalén seguramente los ancianos, los enfermos, los que no podían caminar y algunas familias para seguir trabajando la tierra. Dios a través de los profetas, y en especial el profeta Jeremías, había prometido que los deportados regresarían después de 70 años de cautiverio. Y no sé si os acordáis, si conocéis la historia bíblica, empezaron a orar. El pueblo de Israel fue deportado por causa de su pecado. Habían dado la espalda a Dios. Y Dios les había dado oportunidad tras oportunidad durante décadas, durante siglos. Pero el pueblo cada vez era más terco, más testarudo y más pecador. Los ricos oprimían a los pobres. Y muchas abusaban de los que no tenían. Todo lo que Dios había dicho a través de Moisés se había quedado en papel mojado. Conocían la ley, pero no la vivían. Y Dios había dicho que en el momento en que, cuando el pueblo le diera la espalda a Dios, Él iba a hacer que una nación o un ejército iba a levantar para venir y serían deportados hasta los confines de la tierra. Pero también prometió que de los confines de la tierra ellos regresarían a Israel, a su tierra. Dios es grande, su misericordia infinita, su bondad por todas las generaciones. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el Dios que estuvo con Moisés. Es el Dios que estuvo con los profetas. Es el Dios que estuvo con David. Es el Dios que usó a David para derribar a Goliat. Él no cambia, es el mismo. Es el Dios a quien hemos venido a adorar en esta mañana. No nos adoramos a nosotros mismos, no cantamos canciones emocionales. Venimos a adorar y alabar a nuestro Dios, quien vive por los siglos de los siglos. Este es uno de los propósitos del por qué estamos aquí en esta mañana. Cuando el pueblo fue deportado, empezaron a pedirle a Dios, por favor, y Dios dijo, no oréis más. Tiene que cumplirse 70 años, y los 70 años se cumplieron. Y el regreso, para entenderlo bien, ocurrió con Ciro, un emperador persa, cruel. Dice que Dios despertó a Ciro, el corazón de Ciro, y Ciro fue quien permitió que el primer grupo de exiliados volvieran, con Zorobabel. ¿Conocéis la historia? Aquí algunos sí que la conocen, otros no.
Es importante conocer las Escrituras. Dios usó a un rey pagano, a un emperador pagano, para que su promesa se cumpliera. Así que lo que Dios ha prometido, sí o sí, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. Un primer grupo regresó con Zorobabel a Jerusalén y empezaron a reconstruir casas que estaban en ruinas. Empezaron a reconstruir también. El cometido del primer grupo que regresó del exilio era reconstruir el templo de Jerusalén. Y Ciro, el terrible emperador malvado, pagano, cruel, les dio todo lo que necesitaban para reconstruir el templo. Impresionante cómo Dios usa. Pero ellos se dedicaron principalmente a reconstruir sus casas. Y Ageo tiene que levantarse como profeta y decir, a ver, vuestras casas están artesonadas, no os falta de nada, pero mi casa está desamparada. Está hecha polvo. Y ahí viene el famoso versículo mío es el oro y mío es la plata, dice el Señor. Y esto no es para recordarnos que Dios es el dueño de todo lo que existe. Está diciendo, lo que Ciro os dio era para mi casa. Pero vosotros lo habéis usado por las vuestras. Amén. ¿Os aburrís? Iba a poner el cronómetro y se me ha olvidado. Tengo aquí un pedazo peluco con ping, ping, ping. Y la consu no está para controlarme. Esto ocurrió quiero ir un poquito más a prisa, pero es importante entender. Dios se mueve en los tiempos, en las dispensaciones, etapas. Yo creo que estamos en una etapa como iglesia. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Amén. Yo sigo creyendo que lo mejor está por venir. No una falsa esperanza para que mi corazón esté bien. Es que lo creo. Lo creo. Con todo mi corazón, 50 años, Dios ha sido fiel en todo este tiempo. 70 años después del cautiverio, volvió un primer grupo. El segundo grupo regresó del exilio con 60 años después. O sea, primer grupo, 70 años después del cautiverio. Segundo grupo, 60 años después de que regresara el primer grupo. ¿Y regresó con quién? Con Esdras. ¿Os acordáis? Y 10 o 12 años después de que regresara Esdras, vino Nehemías a reconstruir la ciudad. Para entenderlo, porque el mensaje central, ahora voy a decir qué es lo que quiero decir con toda esta historia. Habían pasado 70 años del exilio. Significa 70 años la muralla de Jerusalén estaba derribada. Más 60, 130 años la muralla de Jerusalén seguía derribada. 10 o 12 años más, 140, 142 años, la muralla de Jerusalén seguía derribada. Todos los que regresaron vieron el estado de la ciudad de Jerusalén. Todos vieron los muros caídos. Todos vieron la necesidad que había. Zorobabel, Esdras y la gente que vino con ellos vieron la necesidad. Pero solo Nehemías actuó frente a la necesidad. ¿Qué podemos aprender de esto? Y aquí había un enfoque para misiones. Todos conocemos la necesidad. La necesidad nos la dijo Jesús. Id por todo el mundo, haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado.
os he dicho. La necesidad del mundo. Todos se nos ponen los pelos de punta cuando oímos hablar de Trump y las tonterías que cada día dice. Porque no hay hombre más, me vais a perdonar, algunos lo tendrán como un héroe. Bueno, no quiero entrar en política. Irán, estoy hablando del país, no que Irán. La guerra, todos vemos la necesidad. Todos sabemos que hay más de 300.000 mujeres o muchas más en España que están siendo explotadas por no sé cuántas hay, los que trabajan con las mujeres, todos sabemos que el imperio, la puerta de la droga está en España para Europa, o una de las mayores puertas. Vemos la gente, todos vemos la necesidad que las naciones tienen del Evangelio. Vemos la necesidad que el ser humano tiene de Cristo. Si quitamos a Cristo de la humanidad no nos queda nada. No nos queda nada. Solamente esperar la muerte y esperar la autoaniquilación. Pero hay una esperanza con Cristo. Misiones. Todos conocemos la necesidad. Pero no todos respondemos frente a la necesidad. ¿Estás conmigo? No sé si me explico. Aprendamos de Nehemías y de su sabiduría para actuar. Nehemías 1, del 1 al 3. A fines del otoño, lo tengo yo ya en la versión, la nueva traducción viviente. El versículo 1. Estas son las memorias de Nehemías, hijo de Acalías. Es que no lo veo bien. A fines de otoño, en el mes de Quisleu del año 20 del reinado del rey Artajerjes, se encontraba, Nehemías dice, me encontraba en la fortaleza de Susa. Hanani, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio, los que ya habían regresado con Zorobabel, con Esdras, y sobre la situación, cómo se encuentra Jerusalén, porque mis padres me dijeron que en ese lugar estaba el templo y en ese lugar era donde se adoraba a Dios. Eso lo añado yo. ¿Cómo está Jerusalén? Me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y sus puertas consumidas por el fuego. Dice el versículo 4, cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Y dije, luego leemos, Nehemías ocupaba el cargo de copero del rey Artajerjes de Persia, una posición de altísima confianza y un alto rango burocrático. Su labor principal consistía, seguramente, en servir el vino y probarlo para garantizar que no estuviera envenenado. Eso implicaba un acceso directo al emperador Artajerjes. Era un hombre de confianza. Solo un hombre de mucha confianza y muy allegado al emperador podía ocupar esa posición. Y es curioso, Dios no le da ninguna visión. Él no sueña y ve en un sueño a Jerusalén y sus muros caídos. Dios no pone una carga en su corazón. Él no tenía un llamado específico. Nehemías se entera por su hermano Hanani y unos varones de Judá que los muros de Jerusalén seguían en ruinas. Esto le causó gran tristeza y pesar en su corazón. Y Nehemías lloró e hizo duelo. Y ayunó
no para que Dios contestara su oración, sino como parte del dolor, de la tristeza y del duelo que había en su corazón. Porque el ayuno bíblico no es algo para fortalecer la oración. El ayuno bíblico es cuando una persona, cuando estás en duelo o cuando estás en arrepentimiento. El ayuno es bíblico. Pero en la condición que debe de ser. No sé si me explico. Su corazón se entristece. Hay carga y pesar en su corazón por la noticia que escucha. Y se pone a llorar y hace duelo. Así está la casa de mis antepasados. Así está la ciudad. Y estoy convencido que rasgó sus vestiduras en señal de duelo. Si cuando oímos de una necesidad en un vecino, de nuestro país, de nuestra nación, de la nación de donde hemos salido, si cuando oímos que la gente se muere sin Cristo, que están perdidos, y eso no nos causa tristeza y pesar, difícilmente saldremos al campo misionero. Saldremos a hacer la voluntad de Dios. Porque la necesidad tiene que causar en nosotros tristeza. Y hay una tristeza que es para bien. Hay angustia que es buena. O no nos angustiamos cuando nuestro hijo está enfermo. O como un niño que cayó, que estuvimos orando esta semana, que se llama Jair, que ya está bien, cayó de 2 metros, con una conmoción y una fractura. Y nos pidieron oración. Hay angustia. La necesidad del mundo tiene que producir en nosotros tristeza. Porque la tristeza muchas veces nos acerca a Dios. Hace que rasguemos nuestro corazón delante de Dios. Y ahí podemos ayunar. No para que Dios conteste nuestras oraciones, sino en señal de duelo por la realidad que está viviendo el mundo en este tiempo, sin Cristo. No sé si me estoy explicando. Nehemías se entristece, llora, ayuna haciendo duelo y ora a Dios. Y ora a Dios. Y pone su causa, después de llorar, después de entristecerse, le pone delante de Dios lo que le preocupa. Y lo que Nehemías ora a Dios, Dios no sabía la realidad, sí. Pero a veces Dios necesita escuchar de nosotros, su iglesia, la realidad por la que está pasando un ser querido, una familia, nuestro país, nuestra nación, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. ¿Alguien ha llorado por sus compañeros de trabajo aquí? No orado, no llorado si tu compañero de trabajo ha tropezado y se ha roto una pierna, sino por la situación espiritual de tus compañeros de trabajo. Es un ejemplo tonto, pero necesitamos entender que no estamos aquí para sentarnos en una silla domingo tras domingo. Estamos aquí para cumplir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios la tenemos que cumplir, no aquí, hoy, por la mañana, de 11 a 12 y media o de 11 a 1, sino cuando salgamos por esas puertas. ¿Te has entristecido por los perdidos que no conocen al Señor?
que no tienen esperanza de vida eterna? ¿Has llorado por ellos? ¿Has ayunado no para que Dios conteste tus oraciones, sino en señal de dolor por los que se pierden? ¿Has orado a Dios por la realidad del mundo y de la humanidad? Escucha, Nehemías estuvo 4 meses. 4 meses. Desde el mes de Kisleu al mes de Nisan, orando a Dios, sirviendo al rey, con una tremenda angustia en su corazón por Jerusalén. 4 meses. 4 meses sin decir nada, sin pedir nada, solamente orando a Dios. 4 meses, hasta que el rey Artajerjes, que le tenía mucho aprecio, le dice, percibe que algo no andaba bien en Nehemías y ve tristeza en su rostro. Y le pregunta, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Dice, a comienzos de la siguiente primavera, en el mes de Nisan, durante el año 20 del reinado de Artajerjes, le servía al vino el rey, y como nunca antes había estado triste en su presencia, me preguntó, ¿por qué estás tan triste? ¿Estás conmigo? No parece que estás enfermo. Debes estar profundamente angustiado. Entonces quedé aterrado por lo que me preguntó, porque ningún criado, ningún copero que estaban en la corte podían estar tristes ante la presencia del emperador. Y lo que hace Nehemías es que le cuenta toda la verdad. Ese era el momento. 4 meses sin decir nada. Yo creo que el momento en que entramos en acción ocurre cuando dejamos de pensar en nosotros mismos. ¿Sabes? Una herramienta que Satanás usa mucho para tener a la iglesia frenada es el egocentrismo. Cuando toda la vida gira en torno a nosotros mismos. Mi casa, mi familia y tal. Venimos a la iglesia a ver si alguien me da una palabra de ánimo. A ver si la alabanza me hace bien porque lo estoy pasando mal. A ver si la palabra de hoy. Cuando el problema real de fuera se vuelve más fuerte que mis propios problemas, es cuando empezamos a estar preparados para la obra misionera. Y ojalá en esta mañana podamos entender este mensaje. El universo no gira en torno a mí. Yo no soy el centro del universo. El centro del universo es Dios. Y nuestro planeta Tierra es insignificante. Y nuestra galaxia, la Vía Láctea, es insignificante comparada con muchas otras galaxias que son mucho más grandes. Pero en este lugar, en este planeta, está la criatura que Dios creó, a la cual Él ama entrañablemente. ¿Cómo lo he dicho bien? Entrañablemente. Esa criatura somos nosotros, el ser humano. ¿Sabes? Cuando haya pesar y tristeza por los demás, llegará el momento en que alguien te preguntará, ¿qué te pasa? Si lo tienes todo, si tienes la hipoteca pagada, si tienes un buen empleo, si tienes 2 coches, tienes 8 casas, si tienes dinero en el banco, ¿qué te pasa? Estoy entristecido porque hay mucha necesidad a mi alrededor.
Y es entonces cuando Dios usará a la gente que menos esperas. La gente que va a percibir y empatizar con mi situación, ellos serán quienes te ayuden a desarrollar la obra a la cual Dios te llamó. Hoy, eso se decía ayer, no sé si se dijo ayer al GMP, no hace falta salir a otro país para hacer misiones. Hoy tenemos las misiones en nuestro país, en España. Es un tiempo histórico para nuestra nación. Dios ha traído las etnias, las naciones a nuestro país. Pero ¿cómo las vemos nosotros? Por ejemplo, es que junto con la inmigración ha venido más gente. Hay inmigrantes que han venido, pero nos entristecemos por aquellos que han venido, pero necesitan a Cristo también. Una banda latina necesita a Cristo. Necesita a Cristo. No podemos quedarnos con la queja, quejándonos. Necesitamos actuar, hay una necesidad, necesitamos verlo, necesitamos actuar. No sé si me estoy explicando. Y como ellos, mucha gente. Hablo con propiedad porque yo fui inmigrante con mis padres. 13 años en Francia. ¿Sabéis cómo nos llamaban a los españoles? Caracoles. Les escargots. Caracoles. Por lo menos donde yo vivía. Porque con esa palabra nos decían inmigrantes, babosos y arrastrados. No sé si, o sea, por eso os entiendo a los inmigrantes. Y gracias a Dios que España es un país que acoge a los que vienen de fuera y los acoge bien. Y me siento tan feliz. Tan feliz. Que alguien venga de Venezuela y encuentre aquí su casa. Y bien recibido. De Bolivia. No quiero decir nombres porque no se ha acordado de mi país y ya se ofende. No. Amén. Tenemos que ver con los ojos de Dios. Tenemos que mirar con los ojos de Dios. Tal vez no todos vamos a salir a otra nación, pero todos podemos aquí y ahora hacer misiones en España. Amén. Somos cristianos. Tenemos que hacer honor a ese nombre. Todo el tiempo que dure nuestra peregrinación sobre la tierra, hasta el día en que cerremos nuestros ojos y los abramos en la presencia de Dios. Tienes que verte como un instrumento que Dios quiere usar. Tienes que ver el potencial que Dios ha puesto en ti y creer en ese potencial. Tal vez no has tenido la oportunidad de una carrera universitaria. Tal vez incluso no sabes. ¿Sabéis? Mirad, yo sé que hablo mucho de mi esposa, pero yo la admiro. Estaba hablando con el presbítero de una región de, no sé qué región era, no era Manzanillo, era de otro lugar, de Cuba. De otro lugar de Cuba. Estaba Consuelo sentada. Han aportado de la iglesia de Vitoria, que es una iglesia muy involucrada, muy generosa, y una iglesia de Tarragona, apadrinando, no sé si 30, 35 familias pastorales. Consuelo la veo sentada en la cocina. Y yo observo, yo la miro, ¿y qué haces, Consuelo? ¿Qué haces? Aquí estoy, ya estás con los números otra vez. Aquí desglosó todo el dinero, lo cambió en pesos cubanos, le dijo cuánto tenían que dar a cada familia pastoral.
envía el reporte, que yo se lo paso a limpio, envía el reporte al presbítero de aquella zona. El presbítero de aquella zona le envía la lista y ella le contesta y le dice, ¿sabes que en la lista falta fulanito? Y el presbítero de Cuba le contesta y dice, doy gracias a Dios, hermana, por tu sabiduría. No me había dado cuenta. ¿Quién te ha dado esa sabiduría?, le pregunta. Y ella no sabía que yo la estaba escuchando. Y estaba por teléfono hablando con el presbítero y le dice, hermano, yo no soy una persona de estudios. Yo con 11, 12 años tuve que dejar el colegio y ponerme a trabajar. Y se puso a trabajar en una fábrica de castañuelas en Aldaya. Ahí. No tengo estudios. Apenas sé leer, apenas sé escribir. Lo justo. Pero Dios me ha usado, me ha utilizado y me ha dado un don. No sé si eso lo dijo o me lo he inventado yo. Pero Dios le ha dado una gracia. ¿Sabéis por qué? ¿Por qué esa gracia? Porque ha visto una necesidad en Cuba y ha hecho como Nehemías. Llorar, orar, ayunar y clamar a Dios. Todos hemos visto esa necesidad. ¿O no? ¿O no? Y yo doy gracias por las personas que responden como Nehemías. Para concluir, algunos puntos interesantes. Cuando Nehemías llegó al momento adecuado, Nehemías le cuenta al rey Artajerjes el motivo de su tristeza. Nehemías 2:3. El rey preguntó, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Y después de orar al Dios del cielo, Nehemías dice, contesté. El rey le pregunta y él busca al Señor y ora. Si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor, envíame a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. El rey, con la reina sentada a su lado, preguntó, yo no sé si la reina le estaba diciendo, no seas tan bruto, Artajerjes, cariño meu. Porque a veces las mujeres son las que nos pegan codazos, las esposas, porque a veces los hombres somos tan tarambanas que no vemos a veces más allá. No lo sé, no sé por qué refleja que la reina estaba sentada a su lado. Dice, ¿cuánto tiempo estarás fuera? ¿Cuánto piensas regresar? Después de decirle cuánto tiempo estarías ausente, el rey accedió a mi petición. Además le dije al rey, si al rey le agrada, dame lo que necesito. Para resumir, el versículo 8 al final dice, entonces el rey me concedió estas peticiones, porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Me encanta. ¿Es difícil predicar el Evangelio en España? No, no es difícil. España no es tierra, no es cementerio de misioneros. España ahora es una tierra fértil. El problema no está en la gente. ¿Sabéis dónde está el problema? En nosotros. Cuando llegó el momento adecuado, Nehemías le cuenta al rey el motivo de su tristeza. Nehemías halló gracia ante los ojos de Artajerjes. ¿Qué es lo que necesitas? Otro punto es que Nehemías le cuenta toda la verdad. No tengamos miedo de decir la verdad en el momento adecuado. No nos presuremos, pero cuando nos pregunten, digamos la verdad. Nehemías no solo salió con el beneplácito del rey, sino que también el rey se sintió parte del proyecto. Dice Nehemías 2:6, dice, y agradó al rey enviarme
después que yo le señalase tiempo, agradó al rey enviarme. La gracia de Dios sobre Nehemías. Y el rey haciéndose cómplice del proyecto. Yo tengo los recursos, tú tienes la visión. Yo tengo lo que necesitas, tú eres el único, ya, cuenta con ello. ¡Wow! Hermano, dile al que está a tu lado, es posible. Porque la mano de Dios está sobre nosotros. Es posible. Es posible. Nehemías salió con todo lo necesario para ejecutar su proyecto. Así que cuando algo es de Dios, no tengamos miedo, que Dios suplirá. Nehemías salió incluso con la protección necesaria para poder viajar y llegar a Jerusalén, porque el rey le dio gente de guerra, guerreros, soldados, escolta, para que le protegieran. Y mira, del mes de Nisan al mes de Elul, ¿sabéis qué ocurrió en el mes de Elul? Son meses en hebreo. Dice que, y la obra, el muro fue terminado en 52 días. Yo dije, esto es imposible. Y me puse a indagar por internet. ¿Por qué? ¿Cómo puede? Sin los recursos que nosotros tenemos, pudieron. Pero no voy a entrar en esto ahora. Pero la Biblia dice 52 días en el mes de Elul. ¿Sabéis? Del mes de Elul, perdón. Me he perdido aquí. Nehemías inicia y termina su proyecto. Nehemías 6:15, 52 días. Del mes de Nisan al mes de Elul hay aproximadamente 6 meses. Un trabajo que se hizo en 6 meses, incluyendo viaje, preparación de la obra, incluida enfrentar a la oposición. O sea, para resumir, después de llevar 150 años destruidos, el muro fue levantado en 52 días. Pero todo el proyecto duró desde que él se entera de que los muros estaban derribados hasta que los muros son levantados, 6 meses. En 6 meses se llevó a cabo un proyecto que se había demorado 150 años. ¿Por qué? Porque nadie vio la necesidad, nadie tuvo visión, nadie lloró, nadie ayunó, nadie se entristeció por la realidad de la ciudad. Aleluya. Bueno, aleluya, no sé si es aleluya. La gloria sea para el Señor. Pero qué bueno cuando alguien ve la necesidad y se pone manos a la obra. Y Dios lo usa. Lo que a veces tarda 150 años en manos de alguien que está dispuesto, Dios lo puede hacer en días. En días. Así que confiemos en el Señor. Creamos al Señor. Creamos al Señor. Creamos al Señor. Termino con esto. No sé si he podido transmitir lo que quiero decir. ¿Ves sillas vacías? ¿Hay sillas vacías hoy? Un montón. Un montón, porque algunos no han podido venir. Consuelo no está, mis hijas no están. Una está acompañando a mi nieto que tiene un partido de fútbol. La otra está trabajando, mi hija Noemí. Consuelo está allá. Arturo, Ruth y familia están en Denia. 2 familias más están no sé dónde. Otros están fuera de viaje. Pam, pam, pam. Lo que quiero decir con esto es que miremos. Estas sillas tienen que llenarse. No podemos quedarnos y ver, hoy, el domingo pasado éramos más. No, no podemos. Esa no es nuestra visión. La visión que Dios nos ha dado es compartir el Evangelio del Reino, que el Evangelio del Reino llegue hasta lo último de la tierra. Entonces yo tengo que trabajar para que eso sea hecho una realidad. Conviértete en un Nehemías. Conviértete en un Nehemías. Yo dije, y voy concluyendo con esto, que ahora es el tiempo de la iglesia. Ahora es el tiempo de la iglesia. En el reloj de Dios.
En la historia de la humanidad hay etapas. Hubo una etapa en que la Iglesia era dirigida por tradición, por pastores, un pastor, luego un cuerpo de ancianos, luego un cuerpo de diáconos. Si había un enfermo, lo traían a la iglesia para que el pastor orara. ¿Por qué? Porque supuestamente la oración del pastor es más poderosa. Eso es una mentira. Pero lo vivimos. Vivimos el tiempo de las campañas. ¿Cuántos han estado en una campaña? Yo he estado en 3 campañas de Carlos Anacondia. En 3. No lo digo para vanagloria, de verdad. He vivido ese tiempo cuando los enfermos los traíamos a las campañas. Montábamos una carpa, invitábamos a un evangelista que tenía un don y Dios se movía a través del evangelista. Y muchos se volvían habiendo experimentado un milagro, pero ese tiempo pasó. Ahora es el tiempo de la iglesia, el tiempo de que hay que traer a la gente a la iglesia para que se le ore. Órale. Órale es muy latinoamericano, en España es ora por él. ¿Estás conmigo? Pastor, órale. Y yo, órale tú. Es que yo no sé qué decir, pues dile lo que hay en tu corazón a Dios. Hoy es tu tiempo. Hoy es tu tiempo. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando conozcas a alguien que tiene una necesidad, sé valiente. Sé valiente. Yo tengo a alguien en mí que todo lo puede. Su nombre es Jesús. Y voy a orar en ese nombre. Y vas a ver a tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, no sé, vamos a orar. Vamos a orar. No sé si me estoy explicando. Siempre tiene que haber gente dirigiendo una congregación, pero es el tiempo de la iglesia. La iglesia esparcida por el mundo, llevando el evangelio del reino hasta lo último de la tierra, hasta la última de las residencias. Cuando vayas a la residencia, míralo. Ay, qué miedo me da. Si alguna vez vas como un misionero a la residencia, mírate, ¿estás conmigo? No sabemos, aprovecha el tiempo, vamos a ponernos en pie. Los Nehemías de este tiempo. Dios que está contigo y conmigo es el Dios que movió a Nehemías, es el Dios que estuvo con él. Muchas gracias, Carlos.